Bueno, y debemos comenzar con el crimen que cambió todo el escenario del narcotráfico y la relación con los Estados Unidos. Me refiero al asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique "El Kiki" Camarena, que terminó con la captura de Rafael Caro Quintero y de Ernesto Fonseca. Es Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. En abril de 2018 fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Lo acusaron de asesinar al agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, y al piloto mexicano Alfredo Zavala en 1985. En abril de ese año lo detuvieron, pero un tribunal federal le otorgó un amparo que lo dejó en libertad en 2013 por violaciones al debido proceso. La madrugada del 9 de agosto de 2013, Rafael Caro Quintero salió caminando de la cárcel de Puente Grande, Jalisco, después de pasar 28 años en prisión. De inmediato, las autoridades estadounidenses iniciaron un nuevo proceso. Lo acusaron de delitos de narcotráfico entre 1980 y 2017, y es que una vez libre, Caro Quintero regresó al negocio del narcotráfico. Su detención en 1985 se derivó del operativo de la DEA para capturar a los responsables de la muerte de uno de sus agentes, Enrique "Kiki" Camarena, quien en 1980 logró infiltrarse a las entrañas del cártel. Gracias a ello, en noviembre de ese año, 450 soldados destruyeron al mayor plantío de marihuana hasta entonces conocido. Estaba en Chihuahua, en el rancho El Búfalo. Cuando descubrieron la infiltración de Kiki Camarena, policías de Guadalajara lo entregaron al cártel. Después lo torturaron y asesinaron en una finca. El asesinato de Camarena provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos. La DEA puso en marcha la Operación Leyenda para identificar a los asesinos de su agente. Una unidad especial viajó a México y pronto identificaron a Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y a Caro Quintero como los principales responsables del asesinato de Enrique "Kiki" Camarena. El viernes 15 de julio de 2022, el narco de narcos fue recapturado por fuerzas federales. Estaba oculto entre matorrales del poblado de San Simón, municipio de Choix, en Sinaloa. A 2 años de su recaptura, Caro Quintero continúa recluido en el altiplano debido a que su defensa ha logrado evadir su extradición a las autoridades estadounidenses en múltiples ocasiones. Están pidiendo los gringos, en cuanto termine el juicio aquí en México, quieren extraditarte a Estados Unidos. ¿Qué más no querrán? Pues yo también quisiera muchas cosas, pero no se puede. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y cuando comenzaba el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cayó quien era entonces, en esas épocas, el más importante narcotraficante del país, el zar de la cocaína, le decían, Miguel Ángel Félix Gallardo. Así fue como cayó Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, en 1989 en Guadalajara, Jalisco. Acusado de supervisar la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena. Era una figura de las revistas de sociales y un próspero hombre de negocios. En ese momento tenía 43 años y llevaba 47 meses evadiendo a las autoridades, no solo mexicanas, también las estadounidenses. Fue uno de los hombres que marcaron la historia del narcotráfico en los años 80, fundador y líder del cártel de Guadalajara, junto a Ernesto Fonseca, Don Neto y Rafael Caro Quintero. Miguel Ángel Félix Gallardo estructuró una vasta red que facilitó la distribución de drogas por todo Estados Unidos. Principalmente traficó marihuana y cocaína, así como armas. Conoció las entrañas del poder e inició su relación con el crimen organizado como agente de la Policía Judicial Federal, mientras que el cártel de Guadalajara se convirtió en el primero que mantuvo una sociedad con el cártel de Medellín, de Pablo Escobar. El vínculo entre estos grupos fue parte esencial de la trama llamada Irán-Contras, mediante la cual se detonó de armas a la contra nicaragüense que operaba desde Honduras. A cambio, a los narcos, Estados Unidos les autorizó ingresar cocaína a su territorio desde México. Cumple una condena de 40 años de prisión, de los cuales lleva 35. En 2019 comenzó una batalla legal para buscar la prisión domiciliaria, argumentando problemas de salud por su avanzada edad. Para 2022, un juez le otorgó la medida. Sin embargo, permanece en el penal de Puente Grande.
A sus 78 años se le han diagnosticado 22 enfermedades, entre ellas cáncer de piel, tuberculosis, neumonía, diabetes, sordera parcial en su oído izquierdo y glaucoma en el ojo izquierdo. Hubo en el camino muchas caídas, muchos golpes, pero el más importante en ese sexenio fue la captura, la primera captura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en 1993, después de que los Arellano Félix intentaran asesinarlo en el aeropuerto de Guadalajara, en donde murió el cardenal Posadas Ocampo. El 9 de junio de 1993, Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido en Guatemala junto con 5 cómplices. Esa fue la primera captura de quien es considerado uno de los narcotraficantes con mayor influencia en México y en el mundo. El Chapo Guzmán era buscado porque previo a su captura, el 24 de mayo ocurrió una balacera en el aeropuerto de Guadalajara, donde presuntamente sicarios de los Arellano Félix buscaban emboscar al Chapo, pero en el fuego cruzado murió el cardenal Posadas Ocampo. El cártel de Sinaloa que lidera el Chapo mantenía enfrentamientos con el cártel de los Arellano Félix desde finales de los años 80. Según los reportes, el vehículo en el que viajaba el prelado era similar al del Chapo Guzmán. Por ello, los sicarios dispararon en más de 30 ocasiones, de los cuales 12 disparos fueron contra el cardenal. En esta lluvia de balas, el Chapo escapó y fue visto en Tapachula, Chiapas. Para el 7 de junio, cruzó la frontera hacia Guatemala después de ser perseguido por militares y 48 horas después, autoridades del país centroamericano lo capturaron en el puente internacional Talismás sobre el río Suchiate. La detención del Chapo y el asesinato de Posadas fueron el principio de una serie de sucesos que en la década de los 90 provocaron una desestabilización. La lucha de los grupos del narcotráfico fue violenta, mientras que en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional abrió otro frente, a lo que siguió el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y le siguió la de Ruiz Massieu. Para el 22 de noviembre de 1995, el Chapo fue trasladado al penal de Puente Grande debido a los rumores de que planeaba fugarse. Y así lo hizo el 19 de enero de 2001, pero en Puente Grande, en el penal que decían era de máxima seguridad. Y en 1995, ya con el gobierno de Ernesto Zedillo, se dan 2 importantes caídas. Por una parte es detenido el entonces principal socio del Chapo, Héctor Luis El Güero Palma, al desplomarse la avioneta en la que se transportaba. Su historia con el secuestro y asesinato de sus hijas es una historia terrible, pero es también una historia de la extrema violencia que se comenzó a vivir desde entonces hacia aquí. El Güero Palma está en el penal del Altiplano, Estado de México. Lo detuvieron en 1995 y fue extraditado a la Unión Americana en 2007. Pasaron los años y después de mostrar buena conducta fue liberado en 2016. Ese mismo año fue repatriado a México para ser recluido en el Altiplano. La madrugada del 4 de mayo de 2021 salió del penal luego de ser absuelto por un juez del delito de delincuencia organizada. Sin embargo, agentes federales lo esperaban en la puerta para recapturarlo. Con el ascenso del nuevo imperio criminal de Sinaloa comenzó una desgarradora guerra por el control de la frontera con los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana. En medio del conflicto entre estos dos grupos criminales, un sicario venezolano le propiciaría la mayor de sus tragedias. Enrique Rafael Clavel Moreno se infiltró en la organización del Chapo y el Güero y, aprovechando las constantes ausencias de Palma Salazar, se acercó a su esposa Guadalupe Leija, hasta convertirse en su amante. Ella quedó tan impresionada con el venezolano que aceptó abandonar a su marido. Incluso se llevó a sus 2 hijos. La pareja le robó al capo mexicano $2 millones con los que huyeron a Estados Unidos. Ahí Rafael Clavel asesinó a su amante, le cortó la cabeza y se la mandó en una hielera a Palma Salazar. Semanas después le hizo otra entrega. Era un video donde le mostraba cómo lanzó a sus hijos Natalie y Héctor, de 4 y 5 años de edad, desde el Puente de la Concordia en Venezuela. El dolor fue insoportable para el Güero Palma. Ordenó torturar y asesinar a 9 amigos y familiares de los Arellano Félix. Ajustes de cuentas que cambiaron el código entre narcotraficantes para no agredir a familias.
Casi simultáneamente era detenido y extraditado a los Estados Unidos el jefe del cártel del Golfo, Juan García Ábrego. Su sucesor, Osiel Cárdenas, fue detenido un poco después y en enero del 2007, junto con otros narcotraficantes, fue extraditado a los Estados Unidos. Osiel Cárdenas acaba de quedar en libertad. Juan García Ábrego era conocido por ser uno de los narcotraficantes más sanguinarios y uno de los primeros en ser de los 10 más buscados por Estados Unidos. Líder del cártel del Golfo, tenía el control del noreste de México para el tráfico de cocaína. Según reportes, era tanta su confianza que pese a ser buscado por las autoridades de Estados Unidos, se paseaba por las calles de Monterrey sin equipo de seguridad. Su suerte cambió el 14 de enero de 1996, cuando fue detenido en un rancho. De inmediato fue extraditado al país vecino, pues tenía la doble nacionalidad. En la actualidad, purga 11 cadenas perpetuas por delitos contra la salud. Las autoridades le calcularon una fortuna de más de $2,000 millones entre negocios de autotransporte, una fábrica de acero, una planta empacadora de carne y varios ranchos. Su sucesor, Osiel Cárdenas Guillén, conocido como el Matamigos, se quedó a cargo del cártel del Golfo desde 1998. Encabezó uno de los grupos de mayor tráfico de cocaína y marihuana desde México hacia Estados Unidos. Usaba la extrema violencia para realizar sus negocios. En marzo del 2003 fue capturado y con ello comenzó una desestabilización dentro del grupo criminal, que terminó dividiendo al cártel del Golfo en el noreste, los Metros y los Escorpiones, mientras que su grupo de élite se convirtió en los Zetas. Para 2007, Osiel Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos y 3 años después recibió condena de 25 años de cárcel. Estuvo recluido en la prisión de máxima seguridad de Colorado, donde actualmente está el Chapo Guzmán y Alfredo El Mochomo Beltrán Leiva. Osiel Cárdenas tiene fijada su salida de prisión el 30 de agosto. Sin embargo, periodistas aseguran que desde el 1 de julio pasado ya no se encuentra en prisión. Y 2 años después, en 1997, hay un terremoto en el mundo del narcotráfico. Se da la muerte, en realidad, del asesinato de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, muerto, asesinado, esa es la verdad, en una operación de cirugía estética en la Ciudad de México. Su muerte fue declarada a las 6 de la mañana del 4 de julio de 1997. Había acudido al Hospital Santa Mónica, ubicado en Polanco. Se identificó con el nombre de Antonio Flores Montes para someterse a varias intervenciones quirúrgicas a cargo de un reconocido médico colombiano de nombre Ricardo Reyes. El doctor sabía que se trataba en realidad de Amado Carrillo Fuentes. La PGR informó de su muerte el 7 de julio. La información fue avalada por la DEA, aún sin ver el cadáver. Un domingo de noviembre de 1997, en la carretera que va de la Ciudad de México al puerto turístico de Acapulco, aparecieron abandonados 3 tambos que llamaron la atención de los policías federales de caminos. Las víctimas eran 3 hombres altos con huellas de tortura que las autoridades identificaron como Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes. El primero era otorrinolaringólogo y los otros 2, cirujanos plásticos. Todos habían sido parte del equipo que el 4 de julio de ese mismo año habían sometido al narcotraficante Amado Carrillo a una reconstrucción facial y una liposucción. Carrillo Fuentes estaba involucrado en 26 investigaciones en Estados Unidos y en México había 2 órdenes de aprehensión en su contra por delitos contra la salud. Tras la muerte de Amado Carrillo, la DEA y la revista Forbes le calcularon una fortuna que rondaba los $25,000 millones en negocios y propiedades, acumulados en 17 años de carrera como narcotraficante. Y las repercusiones de la muerte de Amado Carrillo son enormes y después de unos años de reorganización comienzan durísimas disputas y violencia entre los grupos criminales, sobre todo entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Arellano Félix. Los Arellano pierden esa guerra cuando en 2002 matan a Ramón y semanas después detienen a Benjamín Arellano Félix. Tras la captura de los líderes del cártel de Guadalajara, nacieron varios grupos de los subalternos del jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo. Entre ellos el cártel de Tijuana, encabezado por los hermanos Arellano Félix, y el cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y Juan José Esparragosa El Azul.
No obstante, las diferencias entre los sinaloenses y tijuanenses venían de tiempo atrás. Tras la captura de Félix Gallardo, las divisiones fueron más evidentes. Los Arellano Félix asestaron varios golpes contra los del cártel de Sinaloa, como en 1992 en la discoteca Cristín de Puerto Vallarta. Alrededor de 50 sicarios atacaron a Francisco Javier y Ramón Arellano Félix. 6 personas murieron, pero los hermanos lograron escapar. El 24 de mayo de 1993, los Arellano Félix buscaban asesinar a Guzmán Loera en el aeropuerto de Guadalajara. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo murió presuntamente confundido con el Chapo. Tras el magnicidio, el gobierno federal comenzó una cacería contra Joaquín Guzmán que concluyó con su captura en Guatemala en 1993. Desde la cárcel, el Chapo preparó su venganza. En 2001 escapó de Puente Grande, Jalisco, y a partir de ese momento, 1 a 1, los hermanos Arellano Félix fueron neutralizados. En febrero de 2002, Ramón Arellano Félix fue asesinado en Mazatlán, Sinaloa. Semanas después, a Benjamín Arellano Félix lo detuvieron y en agosto de 2006, Francisco Javier Arellano Félix fue capturado. En diciembre del 2009, en un durísimo enfrentamiento en Cuernavaca, muere uno de los principales narcotraficantes y principales generadores de violencia en el país, Arturo Beltrán Leiva. Ahí estuvimos, unas horas después de ese virtual combate que se dio en pleno centro de Cuernavaca. El 16 de diciembre del 2009 fue abatido uno de los narcotraficantes de mayor relevancia, Arturo Beltrán Leiva, el hermano con mayor poder dentro del cártel familiar. También conocido como el Barbas, sus últimas horas las pasó atrincherado en un departamento residencial en Cuernavaca, Morelos. Además de él, otros 3 sicarios fueron abatidos y uno más optó por suicidarse antes de ser atrapado, según la versión oficial. Y en este lugar, Viviana, es donde falleció el último de los sicarios. Ya después, cuando habían fallecido Beltrán Leiva y su equipo de custodia, es el que se quedó sin parque y se arrojó desde aquella ventana a este lugar. Los Beltrán Leiva tenían en su poder el corredor Ciudad de México, Morelos y Acapulco. A partir de 2008, los Beltrán comenzaron una fuerte disputa con el cártel de Sinaloa. Días antes del operativo, tanto Arturo Beltrán como Edgar Valdés Villarreal La Barbie lograron escapar de un primer operativo en Morelos. Desde que Arturo Beltrán Leiva fue abatido por elementos de la Marina, comenzó una inestabilidad que hoy afecta a los habitantes de Morelos y Guerrero, debido a que varios grupos criminales buscan controlar esta zona de la fabricación y tráfico de drogas y armas. También antes de que concluyera el sexenio de Felipe Calderón, son desarticulados los Zetas. En el 2012 mataron a Heriberto Lascano, el Lasca, jefe de los Zetas, y años después fue detenido su sucesor, el Z40, Miguel Ángel Treviño. A finales de 1997, el teniente Arturo Guzmán de Sena, de 21 años, y quien era parte del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, fue enviado a Tamaulipas para detener a Osiel Cárdenas, el líder del Cártel del Golfo. Pronto comenzó a recibir sobornos del capo, lo que hizo dejar la milicia para crear su propio cuerpo de élite al servicio de Osiel Cárdenas. Se llamaron los Zetas. Guzmán de Sena reclutó a más militares, 40, entre ellos Heriberto Lascano, quien también integraba a los Gafe y los hermanos Treviño Morales. En noviembre de 2001, el exsubteniente Alejandro Lucio Morales, el Z2, fue detenido y meses después se convirtió en testigo protegido. En noviembre de 2002, el exteniente Arturo Guzmán, el Z1, murió abatido en Matamoros, y el Z3, Heriberto Lascano, conocido como el Lasca o el Verdugo, asumió el liderazgo de los Zetas. Con la caída de Osiel Cárdenas en marzo de 2003, los Zetas marcaron distancia con los del Golfo y comenzó una guerra atroz por las plazas. Sabe que en septiembre de 2011 se comenzó a desmoronar a los Zetas. En esa fecha aparecieron 35 cuerpos en un camión de redilas debajo de un puente de boca del río Veracruz. Y días después aparecieron videos donde se daban a conocer los matazetas, creados por Eric Valencia Salazar, el 85, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Meses después vino el golpe importante a los Zetas. En octubre de 2012 fue abatido por marinos el Z3, Heriberto Lascano. Los hermanos Treviño Morales hicieron del control del cártel y José María Guízar obtuvo mayor poder criminal en el sureste del país. Pronto vendrían las detenciones, primero la de Miguel Ángel en julio de 2013 y después la de su hermano Omar en marzo de 2015.
Desde esa vez se dijo que los Zetas se dividieron. Hubo en ese periodo muchas más, pero la caída de Joaquín El Chapo Guzmán, que ya había sido detenido en 2 ocasiones y en las 2 se había fugado de penales de alta seguridad, fue la más espectacular. Estamos hablando de enero del 2016. Joaquín El Chapo Guzmán se convirtió en el narcotraficante más mediático. Y no fue para menos. Con 3 capturas y 2 fugas, el ex líder del cártel de Sinaloa hoy cumple cadena perpetua en la cárcel de más seguridad de los Estados Unidos, ubicada en Colorado. Tras su primera fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, en 2001, la cual ocurrió con la ayuda de 20 empleados, El Chapo logró evadir la seguridad tras salir dentro de un carrito de lavandería. Por más de 13 años lideró al cártel de Sinaloa, oculto en la sierra del llamado Triángulo Dorado. Comenzó su ascenso dentro del negocio ilegal de marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas. Incluso sostuvo encuentros con los actores Sean Penn y Kate del Castillo, lo cual al fin le provocó que su suerte cambiara. El 22 de febrero del 2014 fue detenido por segunda ocasión en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, en una operación de la Marina, y de inmediato fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México. Pero el 11 de julio de 2015 volvió a escapar. Esta vez utilizó un túnel como los que usaba en la frontera con Estados Unidos para pasar la droga. Con la complicidad de autoridades del penal, en una regadera hizo un hoyo y luego un pasadizo que terminó en una casa en obra negra. Las autoridades federales tardaron 6 meses para recapturarlo, y esta vez no tardó mucho tiempo para ser enviado a los Estados Unidos. Ocurrió en 2017 y 2 años después comenzó el juicio en su contra, en el que fue declarado culpable de 5 delitos. Y el último gran operativo, después del fracaso provocado por el Culiacanazo, es la detención de Ovidio Guzmán en enero del 2023 en Jesús María, en Sinaloa. La tranquilidad de la sindicatura de Jesús María, Sinaloa, fue perturbada a las 5 de la mañana, hora del centro, y se prolongó durante el resto de la jornada. El ejército utilizó helicópteros y drones artillados para combatir a los integrantes del cártel de Sinaloa, quienes desataron el terror en al menos 50 puntos del estado con la finalidad de evitar la detención de su líder, Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. El saldo fue de un elemento de la Guardia Nacional muerto y 27 heridos, entre ellos 3 civiles. Los sicarios intentaron tomar el aeropuerto de Culiacán, pero fue resguardado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional. En el penal de Aguaruto hubo un intento de fuga, pero fue frustrado por las autoridades. Las agresiones se extendieron a otros municipios de Culiacán. En medio de estos hechos violentos, un avión de la Fuerza Aérea despegó desde Culiacán rumbo a la capital del país, con Ovidio Guzmán para ser entregado a la Fiscalía General de la República. Cerca de la 1 de la tarde, la detención de Ovidio fue confirmada por el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, quien indicó que fue un trabajo de inteligencia realizado desde hace 6 meses. Después de las 5 de la tarde, Ovidio Guzmán fue trasladado en helicóptero desde la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada hacia el penal del Altiplano, Estado de México. Finalmente, Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023, donde la justicia de ese país formuló 2 acusaciones ante las Cortes Federales de los distritos norte de Illinois y sur de Nueva York, que involucran 11 cargos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero. Por supuesto, la caída de los capos no acaba con el narcotráfico, nadie dice que acaba con el narcotráfico, pero desarticula a grupos. Lo que sucede es que hay que tener una estrategia continua. Hemos tenido muchas caídas, hemos tenido estos y muchos otros golpes, pero desde el 1985 hasta ahora no hemos tenido una estrategia que se continuara por lo menos durante 2 sexenios. Y no se puede cambiar de estrategias, de mandos, de personajes, de objetivos cada vez que cambia un gobierno o que cambia un presidente. La caída, una operación ejemplar de la caída del Mayo y de Jesús Guzmán López, que acaba de ocurrir hace unos días, es la demostración de cómo la inteligencia puede provocar desarticulación de grupos criminales. ¿Va a acabar el narcotráfico la caída del Mayo? No, por supuesto que no. La caída de los Chapitos tampoco. El día de mañana la caída del Mencho tampoco.
pero sí desarticula a los grupos. Y cuando se desarticulan los grupos, tardan tiempo en volver a organizarse, y si se los sigues golpeando, pierden el empoderamiento que han ganado durante los muchos años, pero particularmente durante los últimos 6 años, Viviana. Pues hay que ver la historia para poder comprender lo que está sucediendo en este momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Descanse, sueñe bonito y por supuesto lo esperamos de lunes a viernes aquí en Todo Personal a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.